Me llamo Doña Antonia, y esta casa donde vivo tiene 70 años de antigualla. Las paredes son de adobe, el piso de tierra apisonada que barro todas las mañanas con la escoba de palma que hizo mi difunto esposo. Aquí crié a mis 5 hijos. Aquí velé a mi marido cuando se nos fue hace 8 años. Y aquí me siento todas las tardes en la banca de madera que él mismo talló con sus manos callosas. Esta casa huele a café recalentado, a jabón de pasta y a las flores de bugambilia que se asoman por la ventana de la cocina. En la pared de la sala tengo colgado el retrato de mi esposo, don Evaristo, con su camisa blanca almidonada y su bigote bien recortado. Al lado está el reloj de pared que ya no da la hora desde que se le acabó la cuerda, pero no me animo a quitarlo, porque me hace compañía con su tic-tac silencioso. Todas las mañanas me levanto cuando canta el gallo del vecino. Me lavo la cara con agua fría en la palangana de peltre. Me peino el cabello canoso con la peineta de carey que me regaló mi madre cuando me casé, y me pongo el delantal azul que uso para las labores de la casa. Después prendo el fogón de leña, pongo a calentar el café en la ollita de barro, y salgo al patio a darles de comer a mis gallinas. Tengo 6 gallinas criollas y un gallo presumido que se para en la cerca a cantarle al amanecer. Las gallinas me conocen, se acercan cuando las llamo y picotean el maíz que les echo en el comedero, hecho con una llanta vieja. A veces me regalan un huevo, a veces no, pero siempre me hacen compañía con sus cacareos y sus correteos por el patio de tierra. Después del café y de atender a las gallinas, me siento en la banca de madera bajo la sombra del árbol de mango. Desde ahí veo pasar a los vecinos camino al pueblo, saludo a doña Carmen que va por tortillas, y espero que llegue alguno de mis hijos, que venga algún nieto a pedirme que le cuente cuentos, o que por lo menos pase el cartero con alguna carta, aunque hace meses que no me llega ninguna. La verdad es que los días se me hacen largos. Cuando tenía a mi esposo, platicábamos mientras él arreglaba alguna cerca o mientras yo cosía en la máquina Singer que todavía tengo en el cuarto. Él me contaba de su trabajo en el campo, yo le platicaba de los chismes del pueblo, y las horas se nos iban volando entre risas y conversaciones. Ahora el silencio pesa. Solo tengo la compañía del radio viejo que sintonizo en la estación que toca música de antes, esa que me recuerda cuando era joven y bailaba con mi marido en las fiestas del pueblo. A veces canto bajito las canciones que me sé de memoria, pero mi voz ya no es la misma de antes. Mis hijos viven todos en el pueblo o en la ciudad. María Elena, la mayor, se casó con un comerciante y vive en una casa de 2 pisos con piso de mosaico y agua entubada. José, mi segundo hijo, se fue a trabajar a la capital y solo viene en Navidad. Los otros 3 están regados por diferentes rumbos, cada uno con su familia, con sus trabajos, con sus vidas ocupadas. No me quejo. Sé que tienen sus responsabilidades, sus hijos que criar, sus gastos que cubrir. Pero a veces, cuando se pone el sol y las sombras se alargan en el patio, siento que esta casa se me hace muy grande para una sola persona. Los cuartos vacíos, la mesa grande donde solo pongo un plato, la cama matrimonial donde duermo del puro lado derecho porque el izquierdo era de mi Evaristo. Pero así me tocó vivir, y no me queda más que seguir adelante, un día a la vez, esperando que alguno de mis hijos se acuerde de que aquí, en esta casa de adobe y piso de tierra, vive su madre que los parió, los crió y los ama con toda el alma. La semana pasada, un martes que amaneció nublado, sonó el teléfono público que está en la tienda de Don Refugio. La señora que atiende vino corriendo a avisarme que era mi hija María Elena, que tenía algo importante que decirme. Me puse el rebozo y caminé las 2 cuadras hasta la tienda, con el corazón latiendo fuerte porque cuando llaman, de repente siempre pienso que son malas noticias. «Mamá», me dijo María Elena con esa voz apurada que usa cuando tiene prisa. «El sábado es el cumpleaños de mi suegra, Doña Socorro, y vamos a hacer una gran fiesta en el rancho de mi cuñado Aurelio. Va a venir toda la familia, los primos de mi esposo, los compadres, y hasta va a tocar un mariachi. ¿No le parece padrísimo?» Yo me quedé callada un momento, imaginándome la fiesta. Hacía tanto tiempo que no iba a una celebración como esa, con música, comida abundante y gente platicando hasta altas horas.
¿Y yo voy a ir, hija? Le pregunté bajito, porque no quería sonar rogona, pero tenía muchas ganas de salir de la rutina de todos los días. Pues claro, mamá. Por eso le hablo. La fiesta empieza a las 2 de la tarde. Vamos a matar un borrego. Mi cuñada va a hacer mole, y las comadres van a llevar arroz, frijoles y tortillas recién hechas. Va a estar padrísimo. Cuando colgué el teléfono, regresé a mi casa casi brincando de la emoción. Hacía meses que no tenía algo que esperar con ansias. Me senté en la mecedora y empecé a planear qué me iba a poner, qué podía llevar para colaborar con la comida, y hasta pensé en arreglarme el cabello en la peluquería del pueblo. Esa misma tarde saqué del ropero mi vestido de flores, ese que guardo para las ocasiones especiales. Es de tela fresca, con florecitas azules y blancas, con mangas largas y cuello redondo. Me lo regaló mi hija hace como 5 años para el Día de las Madres, y solo me lo he puesto 3 veces, para una boda, para los 15 años de mi nieta y para la misa del primer aniversario de la muerte de mi esposo. Lo extendí sobre la cama y lo revisé con cuidado. Tenía una manchita pequeña en la manga derecha, así que lo llevé al lavadero y lo lavé a mano con jabón de pasta, tallándolo suavemente para no dañar la tela. Después lo colgué en el tendedero, y cuando se secó, lo planché con la plancha de hierro que caliento en el fogón. Me quedó perfecto, sin una arruga. También saqué mis zapatos negros de tacón bajo, esos que me compré para la boda de José. Los limpié con un trapo húmedo y les puse betún negro hasta que quedaron brillantes. No están a la moda, pero están bien cuidados y me quedan cómodos para caminar. El jueves decidí que iba a cocinar para llevar a la fiesta. Pensé en hacer mole, pero mi hija dijo que su cuñada ya se había encargado de eso. Entonces se me ocurrió hacer frijoles de la olla, de esos que me quedan sabrosos con cebolla, ajo y unas hojitas de laurel. Fui al pueblo a comprar frijol negro, cebolla blanca, ajo y un poco de manteca para el refrito. El viernes en la noche puse los frijoles a remojar en una olla grande. Me acosté temprano porque quería levantarme muy temprano para cocinar con calma. Toda la noche estuve soñando con la fiesta, con las caras que iba a ver, con las pláticas que iba a tener, con la música que iba a escuchar. Hacía tanto tiempo que no me emocionaba tanto por algo. Desde que murió mi esposo, los días se me habían vuelto iguales. Levantarme, hacer el quehacer, comer sola, sentarme en la banca, escuchar el radio, cenar poquito y acostarme. Pero ahora tenía algo diferente, algo que me hacía sentir viva otra vez. Me quedé despierta un rato más, planeando todo. Pensé que me iba a levantar a las 5 de la mañana para hacer los frijoles, que me iba a bañar con agua tibia, que me iba a poner unas gotas del perfume que me regalaron en Navidad, y que me iba a peinar bonito con el chongo que me hacía mi mamá cuando era niña. También pensé en que iba a ver a toda la familia junta, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. Iba a platicar con mis nueras, iba a cargar a mis nietos más pequeños, iba a bailar aunque fuera una canción con alguno de mis hijos, iba a sentirme parte de algo grande, de una familia que se junta para celebrar la vida. El sábado me desperté antes de que cantara el gallo. Todavía estaba oscuro, pero yo ya no podía dormir de pura emoción. Me levanté despacito, me puse la bata y las chancletas y fui a la cocina a prender el fogón. El fuego se prendió rápido, como si también tuviera ganas de empezar el día. Puse la olla grande en el fogón y eché los frijoles que había dejado remojando. Les agregué agua limpia hasta que los cubrió bien. Un diente de ajo machacado, media cebolla y unas hojitas de laurel que tengo secas en un frasquito. Después me senté en la silla de la cocina a esperar que empezaran a hervir, viendo las llamas azules que bailaban debajo de la olla. Mientras se cocían los frijoles, me fui al patio a darles de comer a las gallinas. Estaban inquietas, como si supieran que ese día era diferente. «Hoy voy a una fiesta», les dije mientras les echaba el maíz, «y ustedes se van a quedar solitas cuidando la casa». El gallo me miró con sus ojitos brillantes, como si entendiera. Regresé a la cocina y los frijoles ya estaban empezando a suavizar. Los probé con una cuchara de madera y estaban en su punto. Les agregué sal y los dejé que se siguieran cociendo a fuego bajito. El olor se extendió por toda la casa
ese olor rico de frijoles frescos que me recordó todas las veces que había cocinado para mi familia, cuando mis hijos eran pequeños. A las 7 de la mañana me metí a bañar. Calenté agua en una olla más pequeña y me bañé con jabón de tocador, ese que huele a rosas y que guardo para las ocasiones especiales. Me tallé bien todo el cuerpo. Me lavé el cabello con champú y me enjuagué con agua tibia que se sentía deliciosa en la piel. Después me sequé con la toalla grande y me puse la ropa interior limpia que había apartado desde el día anterior. Me senté frente al espejo de mi tocador, ese que tiene el marco dorado y que era de mi mamá, y me peiné despacio. Me hice el chongo que me enseñó mi madre, tirando el cabello hacia atrás y asegurándolo con pasadores negros. Me puse un poquito de polvo en la cara y un poquito de rouge en las mejillas. Cuando me puse el vestido de flores me vi al espejo y casi no me reconocí. Hacía tanto tiempo que no me arreglaba así, que no me ponía ropa bonita, que no me veía como una señora que va a una fiesta. Me acomodé las mangas, me alisé la falda y me puse los zapatos negros que había limpiado el día anterior. Los frijoles ya estaban listos. Les hice un refrito con cebolla picadita, ajo y manteca, y se los agregué cuando ya estaba dorado y oloroso. Los probé otra vez y estaban perfectos, cremosos y sabrosos. Los dejé enfriar un poquito y después los pasé a una olla más bonita, de esas que uso cuando tengo visitas. Saqué una servilleta limpia de mi cajón de blancos, esa que bordé hace muchos años con florecitas azules, y la puse sobre la olla para taparla. Después busqué una bolsa de tela para llevar las cucharas de servir y las servilletas de papel que había comprado en la tienda. Eran las 11 de la mañana y yo ya estaba lista. Me senté en la mecedora a esperar que llegara María Elena por mí. Tenía las manos un poquito temblorosas, no sé si de emoción o de nervios. Hacía tanto tiempo que no salía de mi rutina, que no convivía con tanta gente, que no me sentía parte de una celebración. Me levanté varias veces para ir al espejo a verme otra vez, para asegurarme de que estaba bien peinada, de que el vestido no se me había arrugado, de que los zapatos estaban bien amarrados. También fui a la cocina a revisar que la olla estuviera bien tapada y que no se me hubiera olvidado nada. A las 12:30 escuché un carro que se estacionó afuera de mi casa. Mi corazón empezó a latir más fuerte. «¿Ya llegaron por mí?», pensé, y me levanté de la mecedora para agarrar mi bolsa, mi rebozo y la olla de frijoles. Era María Elena en su carro blanco, con su esposo Manuel y mis 2 nietos en el asiento de atrás. Cuando vi el carro de María Elena afuera de mi casa, se me llenó el pecho de una alegría que hacía meses no sentía. Me apuré a agarrar mi bolsa de mano, esa de piel café que me regaló mi comadre Rosa para mi cumpleaños, y la olla con los frijoles que había estado cuidando toda la mañana como si fuera un tesoro. Me puse el rebozo, ese de lana gris que tejió mi hermana cuando vivía, y salí al patio caminando despacito para no tropezarme con los zapatos de tacón que ya no acostumbro usar. Las gallinas me vieron pasar, y el gallo se me quedó mirando desde su lugar en la cerca, como preguntándose a dónde iba su dueña tan elegante. María Elena se bajó del carro y caminó hacia mí. Traía un vestido rosa muy bonito, zapatos altos y el cabello recién peinado en la peluquería. Se veía muy arreglada, muy moderna, muy diferente a mí que parezco una señora de rancho aunque me ponga mi mejor vestido. «Buenos días, mamá», me dijo, pero cuando me vio bien arreglada se le cambió la cara. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció que puso una cara rara, como de preocupación o de sorpresa. «Ay, mamá, ¿ya se alistó?» «Sí, hija», le dije con una sonrisa. «Aquí traigo los frijoles que hice para la fiesta. Me levanté tempranito para que quedaran sabrosos». Le mostré la olla tapada con la servilleta bordada que tanto me costó hacer cuando tenía mejor vista. María Elena se quedó parada ahí, sin moverse, como si estuviera pensando algo que no se atrevía a decir. Su esposo Manuel se quedó en el carro con los niños. Nada más levantó la mano para saludarme desde lejos. Los nietos, mis nietecitos queridos, me gritaron «¡Hola, abuela!» desde la ventana, pero no se bajaron del carro. «Mamá», me dijo María Elena despacio, como cuando le va a explicar algo difícil a un niño. «¿No cree que el sol está muy fuerte hoy? Mire nada más cómo está pegando. Y usted sabe que con sus medicinas para la presión no le conviene estar mucho tiempo al sol.
Yo miré hacia arriba. Sí estaba soleado, pero no más que cualquier otro día de campo. Además, la fiesta iba a ser en un rancho con árboles grandes, con sombra, con lugares frescos donde sentarse. No se preocupe, hija, le dije. Me voy a cuidar. Además llevo mi rebozo para cubrirme. Pero María Elena siguió con esa cara de preocupación. Se acercó más a mí y me puso las manos en los hombros, como si me fuera a dar una mala noticia. Mamá, también está eso de que va a haber mucha gente, mucho ruido, mucha bulla. El mariachi va a tocar fuerte, los niños van a andar corriendo, va a haber mucho desmadre. ¿No cree que mejor se queda aquí descansando tranquilita? Yo me quedé callada un momento, con la olla de frijoles en las manos, y el corazón empezando a encogérseme como un puño. Pero hija, le dije bajito, yo tengo muchas ganas de ir. Hace tanto tiempo que no voy a una fiesta, que no veo a toda la familia junta. Ay, mamá, pero es que usted ya no está para estas bulla. Fíjese nada más, va a haber como 50 personas, van a estar todos tomando. La música va a estar a todo volumen hasta muy noche. Usted se va a cansar, se va a sentir mal, y después nosotros vamos a tener que salir corriendo para traerla a la casa. Manuel tocó el claxon despacito desde el carro, como diciéndole a María Elena que se apurara. Los niños empezaron a hacer ruido adentro, como si ya se hubieran aburrido de esperar. Todo el mundo tenía prisa por irse, menos yo que quería ir con ellos. ¿Pero no puedo ir aunque sea unas horas? Le pregunté, y me di cuenta de que mi voz sonaba como la de una niña pidiendo permiso. Prometo que si me siento mal me regreso temprano. Y estos frijoles los hice especialmente para la fiesta. María Elena suspiró y me dio un beso en la frente. De esos besos que se dan cuando se quiere terminar una conversación. Mamá, mejor quédese aquí descansando. Nosotros le vamos a traer un plato de comida, un pedazo de pastel, y le vamos a contar todo lo que pasó. ¿No le parece mejor así? Yo sabía que no había nada que discutir. Cuando María Elena toma una decisión, no hay poder humano que la haga cambiar de opinión. Es igualita a su papá en eso. Bajé la cabeza y sentí cómo se me empezaron a aguarse los ojos, pero no quería llorar delante de ella para no hacerla sentir mal. Está bien, hija, le dije, y mi voz salió más quebrada de lo que yo quería. Que se diviertan mucho. Salúdeme a toda la familia. María Elena me acomodó el rebozo en los hombros, me dio otro beso en la frente y se fue caminando de regreso al carro. Yo me quedé parada en el patio, con la olla de frijoles en las manos, viendo cómo se subía al asiento del copiloto y cómo Manuel prendía el motor. Desde la ventana del carro, mis nietos me gritaron, «¡Adiós, abuela!». Y yo les sonreí y les dije adiós con la mano libre, haciendo como que todo estaba bien, como que no me importaba quedarme. Pero por dentro se me estaba haciendo un hoyo en el pecho que me dolía más que cualquier enfermedad. El carro se alejó levantando polvo en el camino de tierra. Yo me quedé ahí parada hasta que desapareció completamente, hasta que el ruido del motor se perdió a lo lejos. Después caminé despacio de regreso a la casa, con los zapatos negros que ya me empezaban a lastimar los pies y el vestido de flores que de repente se me sentía demasiado elegante para estar sola. Me senté en la mecedora de la sala, con la olla de frijoles todavía en las manos. La casa estaba en silencio, más silenciosa que nunca, como si hasta las paredes supieran que algo triste había pasado. El retrato de mi esposo me miraba desde la pared, y yo le hablé bajito. «Evaristo, tu hija no me quiso llevar a la fiesta. Me quedé sentada ahí no sé cuánto tiempo, con los ojos fijos en el reloj parado, pensando en todo lo que había planeado para ese día. Me había imaginado llegando al rancho con mi olla de frijoles, saludando a toda la familia, platicando con las comadres, viendo a los niños jugar. Me había imaginado sentada en una mesa bajo la sombra, comiendo mole y tortillas recién hechas, escuchando al mariachi tocar las canciones de antes. Pero ahí estaba yo, sola en mi casa, con el vestido puesto y los zapatos que me apretaban, como una novia plantada en el altar. Me levanté y fui a la cocina. Destapé la olla de frijoles y los probé con una cuchara. Estaban perfectos, cremosos y sabrosos, tal como me habían quedado en la mañana, pero ahora sabían a tristeza. Guardé los frijoles en el refrigerador que tengo desde hace 10 años.
Ese que hace un ruido raro, pero todavía enfría bien. ¿Para qué los hago si no los va a comer nadie? Pensé. Pero no los tiré porque mi mamá me enseñó que la comida no se desperdicia, que siempre puede haber alguien que tenga hambre. Me fui al cuarto y me quité el vestido de flores con mucho cuidado, tratando de no arrugarlo. Lo colgué en el gancho de la puerta, igual que había estado colgado antes de que se me ocurriera que iba a ir a una fiesta. Me quité los zapatos negros que me habían lastimado los talones y me puse mis chancletas de siempre, esas que están desgastadas pero que conocen la forma de mis pies. Me puse mi vestido de diario, ese de tela corriente que uso para hacer el quehacer, y mi delantal azul. Otra vez era yo de siempre, la doña Antonia de todos los días, la que barre el patio y les da de comer a las gallinas y se sienta en la banca a ver pasar las horas. Salí al patio y las gallinas se me acercaron, como si esperaran que les diera algo de comer, aunque ya las había alimentado en la mañana. «Muchachas», les dije, «parece que me van a acompañar toda la tarde, porque los de la familia se fueron a la fiesta sin mí». El gallo se subió a su lugar en la cerca y me miró con sus ojitos brillantes. A él no le importaba si yo estaba elegante o desarreglada, si iba a fiestas o me quedaba en la casa. Para él, yo era lo mismo siempre, la señora que le daba de comer todos los días. Me senté en la banca de madera bajo el árbol de mango. El sol sí estaba fuerte, como había dicho María Elena, pero yo estaba acostumbrada al sol del campo. Había trabajado bajo el sol toda mi vida. Había colgado ropa en el tendedero bajo el sol. Había barrido el patio bajo el sol. No era el sol lo que me iba a hacer daño. Desde donde estaba sentada podía ver el camino por donde se había ido el carro de mi hija. Me imaginé que en ese momento ya habrían llegado al rancho, que ya estarían saludando a toda la familia, que ya estarían acomodando la comida en las mesas largas. Me imaginé a mis nietos corriendo por el patio del rancho, a las mujeres sirviendo la comida, a los hombres platicando en grupitos. Y yo ahí, sola, como siempre. Se me hicieron eternas las horas de esa tarde. El radio viejo tocaba música, pero hasta las canciones me sonaban tristes. Me levanté varias veces de la banca para caminar por la casa, para revisar que todo estuviera en su lugar, para buscar algo que hacer con las manos que se me habían quedado inquietas. Fui a la cocina y calenté un poco de café en la ollita de barro. Me serví una taza y le puse 2 cucharadas de azúcar, más de la que acostumbro, como para endulzarme un poco el corazón amargo. Me senté en la mesa de la cocina, esa donde he comido sola todos los días desde que murió mi esposo, y tomé el café a sorbitos pequeños. La casa estaba demasiado silenciosa. Por lo regular escucho a los vecinos, a los perros que ladran, a los carros que pasan por el camino. Pero ese día hasta los ruidos de siempre parecían haberse ido a la fiesta. Solo se oía el tic-tac del reloj parado, que no marcaba la hora pero que seguía haciendo ruido, como si fuera el corazón de la casa latiendo despacio. Me acordé de cuando mis hijos eran chicos y hacíamos fiestas aquí en la casa. No teníamos mucho dinero, pero yo hacía tamales, pozole, agua fresca de Jamaica, y mi esposo compraba cerveza para los compadres. Los niños jugaban en el patio, las mujeres platicábamos en la cocina, y los hombres se sentaban bajo el árbol de mango a contar chistes y a hablar de la cosecha. En esos tiempos yo era la que organizaba todo, la que cocinaba para 20 personas, la que adornaba la casa con papel picado y globos. Era yo la que recibía a las visitas, la que servía la comida, la que se desvivía porque todos estuvieran contentos. Y ahora ya no sirvo ni para ir de invitada a una fiesta. ¿En qué momento me volví tan vieja?, me pregunté, mirándome las manos arrugadas, las venas marcadas, las manchas que me han salido con los años. ¿En qué momento dejé de ser necesaria? Porque eso era lo que más me dolía. No tanto que no me hubieran llevado a la fiesta, sino darme cuenta de que ya no era necesaria para nadie. Mis hijos ya tenían sus vidas hechas, sus familias, sus casas. Mis nietos ya no necesitaban que les contara cuentos o que les hiciera aguas frescas. Yo me había quedado como un mueble viejo en esta casa. Ahí estaba, pero ya nadie me necesitaba para nada. Cuando se empezó a meter el sol, fui al patio a encerrar a las gallinas en su gallinero. Ellas me siguieron porque sabían que era la hora, y el gallo se subió a su palo de siempre,
el que está en el rincón del gallinero. Les eché maíz en el comedero y les cambié el agua del bebedero. Ustedes sí me necesitan, les dije, aunque sea nada más para que les den de comer. Las gallinas me miraron con sus ojitos redondos y siguieron picoteando el maíz. Para ellas yo era importante. Yo era la que las cuidaba, la que se preocupaba por ellas. Regresé a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Prendí el foco de la sala, ese que cuelga del techo con un cable viejo, y me senté otra vez en la mecedora. Ya para entonces la fiesta había de estar en todo su apogeo. Ya habían de haber matado el borrego, ya habían de haber tocado el mariachi, ya habían de estar todos platicando y riéndose. Me imaginé a María Elena contando chistes, a Manuel bailando con ella, a mis nietos corriendo entre las mesas. Me imaginé a toda la familia de su esposo, esa que yo apenas conozco, riéndose y pasándola bien. Y me imaginé el lugar vacío en alguna mesa, el lugar donde yo hubiera estado sentada si me hubieran llevado. Pero también me imaginé lo que hubiera pasado si hubiera ido. Probablemente me hubiera sentado en una orilla, callada, sin conocer a la mayoría de la gente. Probablemente María Elena se hubiera pasado la fiesta preguntándome si me sentía bien, si no tenía calor, si no me quería ir ya. Probablemente yo hubiera sido una carga en lugar de ser una invitada. A lo mejor sí fue mejor que me quedara, me dije, pero no me lo creí ni yo misma. Cuando dieron las 9 de la noche, prendí el radio para escuchar las noticias. Después siguió un programa de música romántica, de esa que tocaban cuando yo era joven, y mi esposo me llevaba a bailar a la plaza del pueblo. Cerré los ojos y me imaginé que él estaba ahí conmigo, sentado en su silla de siempre, leyendo el periódico viejo mientras yo tejía en la mecedora. Pero cuando abrí los ojos, la silla estaba vacía. Solo estaba su retrato en la pared, mirándome con esos ojos que conocían todos mis secretos, todas mis tristezas, todos mis sueños que ya no se iban a cumplir. Evaristo, le dije bajito, ¿tú crees que hice mal en criar a mis hijos tan independientes? ¿Tú crees que les enseñé demasiado bien a vivir sin mí? El retrato no me contestó, pero yo sentí que sí me entendía. Cuando él vivía, siempre me decía que teníamos que enseñarles a los hijos a volar con sus propias alas, a no depender de nosotros para ser felices. Y vaya que lo logramos. Todos mis hijos saben trabajar, saben sacar adelante a sus familias, saben resolver sus problemas solos. Pero ahora que vuelan tan alto, ya no se acuerdan de mirar hacia abajo, hacia el nido donde nacieron. A las 10 de la noche ya tenía sueño, pero no me quería acostar. Sabía que cuando me acostara iba a empezar a darle vueltas en la cabeza a todo lo que había pasado, y me iba a costar trabajo dormir. Así que me quedé en la mecedora, tapada con mi rebozo, viendo las sombras que hacía el foco en las paredes. De repente escuché un carro que se acercaba por el camino. Se me aceleró el corazón pensando que a lo mejor era María Elena que venía a buscarme, que había cambiado de opinión y venía por mí para llevarme a la fiesta, aunque fuera las últimas horas. Pero el carro pasó de largo, hacia la casa de los vecinos, y yo me volví a quedar sola con mi esperanza rota. Me levanté para servirme un vaso de agua, y vi que tenía 3 mensajes en el teléfono viejo que tengo en la cocina. Pero cuando marqué para escucharlos, eran puros anuncios de las tiendas del pueblo, ofertas de medicinas y cosas así. Nadie de mi familia había llamado para saber cómo estaba, para preguntar si necesitaba algo, para decirme que me extrañaban en la fiesta. Regresé a la mecedora y seguí ahí hasta casi las 11 de la noche. Afuera se oían los grillos cantando, el viento moviendo las hojas del árbol de mango, y a lo lejos los perros del pueblo ladrándole a la luna. Eran los sonidos de siempre, los que me acompañan todas las noches, pero esa noche me sonaban más solos que nunca. Cuando por fin me decidí a acostarme, fui al cuarto y vi el vestido de flores colgado en la puerta. Se veía triste, como una esperanza que no se cumplió. Lo agarré con cuidado y lo doblé otra vez, igual que había estado guardado en el ropero antes de que se me ocurriera que iba a salir de esta casa. Me puse el camisón de algodón que uso todas las noches y me acosté en mi lado de la cama, el lado derecho que ha sido mío desde que murió mi esposo. Me tapé con la cobija de lana que tejió mi hermana y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En la oscuridad del cuarto seguía imaginándome la fiesta. Ya para esa hora,
Habían de estar tocando las canciones lentas, las que bailan los matrimonios juntitos, agarrados de la cintura. Los niños ya habían de estar dormidos en los regazos de sus madres, y los hombres habían de estar platicando de política y de fútbol mientras se tomaban la última cerveza. Me imaginé a María Elena bailando con Manuel, riéndose, pasándola bien sin acordarse para nada de su mamá que se había quedado sola en la casa. Me imaginé a mis nietos preguntando, ¿y mi abuela? Y a alguien diciéndoles, se quedó descansando, está muy cansada para estas fiestas. Pero lo que más me dolía imaginar era el momento en que alguien preguntara por los frijoles que había prometido María Elena que iba a llevar, y ella tuviera que inventar alguna excusa de por qué no los había traído. O peor todavía, que nadie preguntara, que nadie se diera cuenta de que faltaba la comida que yo había hecho con tanto cariño. Me desperté como a las 3 de la mañana con un ruido en el patio. Pensé que a lo mejor era un gato o una gallina que se había salido del gallinero. Pero cuando me asomé por la ventana, vi que era el perro del vecino que había venido a echarse junto a mi puerta. Es un perro viejito, flaco y canoso, que a veces viene a buscar compañía cuando se siente solo. Ven acá, güero. Le dije bajito desde la ventana. El perro levantó las orejas y movió la cola despacito. Me puse la bata y las chancletas y salí al patio. El perro se acercó y se dejó acariciar la cabeza, que tenía tibia del sol que había hecho durante el día. ¿Tú también te quedaste sin fiesta? Le pregunté mientras le rascaba detrás de las orejas. El perro me miró con sus ojos tristes, como si entendiera. Los dos éramos viejos, los dos estábamos solos, los dos éramos los que se quedaban en casa mientras los demás salían a divertirse. Le traje un poco de agua en un plato hondo y un pedazo de tortilla que me había sobrado de la cena. El perro tomó agua despacio y se comió la tortilla sin prisa, como si supiera que tenía toda la noche para estar ahí conmigo. Después se echó junto a la banca de madera, y yo me senté ahí con él. La noche estaba fresca, y se veían muchas estrellas en el cielo. Mi esposo me enseñó a reconocer algunas constelaciones cuando éramos novios, y nos sentábamos en el patio de mis papás a platicar hasta tarde. «Mira, Antonia», me decía, «esa de allá es la Osa Mayor, y esa otra es la Cruz del Sur». Yo nunca las pude distinguir bien, pero me gustaba escucharlo hablar de las estrellas como si fueran sus amigas. Esa noche sí las pude ver claras, brillando en el cielo oscuro como los ojos de todos los que se nos han ido antes. A lo mejor ahí están, pensé. Mi esposo, mi mamá, mi hermana, todos los que me quisieron de verdad, y ya no están aquí para acompañarme. Me quedé sentada ahí con el perro hasta que empezó a clarear el día, los dos en silencio. Los dos acompañándonos sin necesidad de palabras. A veces la compañía más honesta es la de un animal que no te juzga, que no te deja fuera de nada, que nada más está ahí porque quiere estar. Cuando cantó el gallo del vecino, el perro se levantó, me lamió la mano como para despedirse y se fue caminando despacito hacia su casa. Yo me quedé sentada un rato más, viendo cómo el cielo se ponía de colores. Primero morado, después rosa, después amarillo, hasta que salió el sol completito. Era domingo. Otro día igual a todos, pero distinto porque ya sabía algo que antes no sabía, que una puede prepararse toda la vida para una fiesta, puede ponerse su mejor vestido y hacer la comida más sabrosa, pero eso no garantiza que la van a invitar. A veces el lugar de una no está donde una quisiera, sino donde está. Me levanté de la banca y fui a la cocina a calentar café. Saqué los frijoles del refrigerador y me serví un plato. Estaban fríos, pero seguían sabiendo bien. Me los comí despacio, saboreándolos, porque al final de cuentas los había hecho con amor, aunque no fuera para una fiesta. Después salí al patio a darles de comer a las gallinas. Ellas me recibieron con sus cacareos de siempre, alegres de verme, sin preguntarme por qué no había ido a ninguna parte, sin hacerme sentir que sobraba. Para ellas yo era importante todos los días, no nada más para las ocasiones especiales. Y ahí entendí algo, que a veces la familia no te olvida como yo pensaba. No es que no me quieran o que les dé pena llevarme a sus fiestas, es que me apartan suavemente, como se guarda un retrato viejo en una caja, con cariño pero fuera de la vista, como si ya fuera parte del pasado y no del presente. Pero yo sigo aquí, en esta casa de adobe y piso de tierra,
con mis gallinas y mi radio viejo, con el retrato de mi esposo y mis recuerdos. Sigo aquí esperando, no que me lleven a sus fiestas, sino que se acuerden de vez en cuando de venir a hacerme una visita, a tomarse un café conmigo, a escuchar las historias que tengo guardadas, porque al final de cuentas, las fiestas se acaban, pero las mamás siempre estamos aquí, en el mismo lugar, esperando con el corazón abierto y el café caliente, por si algún día se les ocurre regresar a casa.